Bendiciones para todos. Esta es tu comunidad Sembradores de Fe y este es nuestro podcast Encendidos. Y hoy nuestra temática es el poder de la palabra. Nuevamente, nuestro invitado especial es el Padre Mayos, nuestro asesor nacional del Movimiento Sembradores de Fe. Padre de Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Ronald, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por la invitación y hoy otra vez vamos a tratar los temas que yo creo que van a involucrar a muchos de los que nos ven, nos escuchan, porque son los temas muy aterrizados en nuestra espiritualidad. Amén, Padre, así es. Y hoy nuestra temática es el poder de la palabra. Y nuestra primera pregunta, Padre, para ti es muy sencilla, entre comillas, y simplemente sería, ¿por qué la palabra de Dios tiene tanto poder? Hmm. Porque proviene de Dios y Dios otorga la palabra o su espíritu. Recordemos que Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, cuando Dios pronuncia la palabra, recordemos lo que pasa al inicio de la creación, es la palabra creativa que da la vida. Por eso nosotros en el camino espiritual no podemos saltar la palabra de Dios. Al principio existe la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que toquemos el tema de la palabra de Dios que es poderosa, ¿verdad? Amén, así Que es. nos llega al corazón y por la fe nos permite empezar una gran aventura de la conversión, de la renovación y restauración personal. ¿Por qué la palabra de Dios no puede ser vista simplemente como algo histórico, como algo geográfico, como algo para estudiar la cultura de los judíos? Claro, porque la palabra es viva y eficaz, entonces es presente, es actual siempre, en todo momento. Incluso cuando meditamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que es el mismo texto, es el mismo fragmento, pero leído en otro aspecto de la vida, en otro momento, situación personal, genera otro efecto. Por eso hablamos de la palabra actual, que siempre tiene vida. Sí, nunca tiene fecha de vencimiento, que ahí ya, y ya se mantiene en el tiempo como un eterno presente. Ujú. Y cuando hablamos de la palabra de Dios creada, es la Sagrada Escritura, que interpretamos con tanto respeto desde el magisterio de la Iglesia, incluyendo la tradición. Ya referente al Nuevo Testamento, podemos decir, esta palabra creada llega a través de la Iglesia, porque Jesús nos deja la Iglesia. Y en la Iglesia se escribe los 27 libros. Y San Juan lo dice, que no podemos agregar nada a esta palabra, lo toma con tanto respeto, ¿verdad? Y es la palabra creada. Pero también en la iglesia hablamos de la palabra no creada, la palabra de Dios no creada, que es el Hijo de Dios, Jesús, Jesús, la palabra encarnada, que escuchamos en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Lo mismo lo mismo podemos decir de la gracia creada y de la gracia no creada. La gracia creada es la gracia santificante, la gracia sacramental, la gracia actual. Y la gracia no creada es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros escuchamos a Dios para tener una relación íntima con Él. No podemos quedarnos a medias. Por eso la advertencia que hacemos, escuchemos la palabra pronunciada por el mismo Dios para estar más cerca de Él. Amén. Ahora, padre, hay un tema muy importante que me llama mucho la atención en estos años de camino que el Señor en su misericordia nos ha permitido caminar, y es cuando no identificamos realmente la importancia que tiene la palabra, podemos caer en colocar al mensajero por encima de ella misma. Claro que sí, puede ocurrir eso, claro que sí. Nosotros tenemos que entender cuál es el enfoque principal y cuál es el enfoque secundario. Por eso necesitamos eh, entender que vale más la palabra proclamada que el que proclama la palabra, que ponemos en el centro la palabra de Dios y no al que predica la palabra. Aunque es también importante, pero es totalmente secundario. Así es. ¿Sí? Eso puede ocurrir incluso cuando hay personas, y lo digo por la experiencia espiritual que tengo en la consejería, que hay personas que escuchan a los predicadores
simplemente porque les gusta el tono de su voz o porque les gusta la forma como predica la palabra. Pero yo hago un pequeño experimento y a veces después de las jornadas, después de los retiros, les pregunto a las personas, ¿y cuál es la palabra sembrada hoy? ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué entendieron del mensaje? Y dice, pues no, realmente no, No me acuerdo, no me acuerdo, pero pasamos muy rico. fue hermoso. Fue hermoso, de verdad. Entonces, claro, ya uno puede medio descubrir en qué se enfoca la persona. Por eso, eh, hay predicadores, hay servidores que predican la palabra de manera muy corta, breve, pero luego uno dice, yo aprendí esto, esto y aquello, yo lo guardo en mi corazón, ¿sí? Por eso busquemos los enfoques, porque el enemigo es muy astuto, él nos desvía. Ahora, la palabra es tan importante que el predicador, dándole la importancia a esa palabra, se debe preparar de tal manera que Dios, de alguna forma, se le hace sentir de manera diferente. Lo va a decir Reiniero Cantalamessa, el predicador del Papa, antes de estar de haber renunciado al puesto, de haber estado en el estado actual. Y él decía y hablaba de la unción, él habla de la unción del Espíritu en una de sus conferencias y hace un comparativo. Y dice, lo que nosotros acá hablamos que es el continuo bautismo en el Espíritu, te habla de los hermanos separados y dice, ellos lo que dicen, wow, se le sintió unción a ese predicador y él dice, es lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo de aquel que habla con referente que ha leído de alguien o que ha pasado tiempo con ese alguien del cual está hablando. Claro, es el tema del testimonio, porque el relato de la persona que participó en un acontecimiento es diferente del relato de una persona que simplemente se había enterado de boca de alguien. Uno lo percibe, uno siente, uno detecta si la persona predica convencida del mensaje o simplemente está transmitiendo el mensaje, el saber. No es lo mismo la convicción por la palabra, ¿sí? Que el saber. Por eso el impacto de la palabra de Dios, del Evangelio de Pablo, por ejemplo, Pablo lo menciona, el Evangelio de él es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, eh, se ve como un impacto en las personas. ¿Por qué? Porque los apóstoles salen a predicar convencidos. Convencidos. Por eso los convencidos son los que ganan, conquistan el reino de los cielos, para ellos y para los demás. Porque podemos tratar la palabra como una ciencia, como una información, pero no es lo mismo. Solo información, como solo teología. Teología, por ejemplo, y no es lo mismo. Yo hablo de mi testimonio, de mi vivencia, entonces ya aquí tengo la palabra encarnada, meditada y experimentada en mi vida, y yo como testigo de esta palabra estoy transmitiéndola. O sea, en otras palabras, mi título de teología, mi especialización o maestría de teología no me hace discípulo. Para nada, para nada. Por eso hay muchos teólogos que son ateos. Así es. No son creyentes, conocen detalles de la Biblia, claro, pero en sus exposiciones que hacen, sus ponencias, se nota que no creen lo que exponen. No lo tomas, Es más, hacen teología para matar la fe. también, sí, Increíble, ocurre. increíble, Sí. increíble. Ahora, hay un tema bien profundo para los que de alguna manera tenemos una espiritualidad renovada, para los que somos de espiritualidad renovada o carismática, como le quisiéramos llamar, y es el entender que hay una palabra establecida, hay una palabra eh, que es la palabra de Dios y el magisterio, ¿sí? Y está la otra que es la revelación o la palabra de Dios general y está la específica, que es la que se me revela a mí personalmente. Y ambas Ujú, son palabra de Dios, pero digamos que la primera es una profecía por excelencia y la segunda me toca discernirla, ujú. requiere de discernimiento, requiere de relación e intimidad con Dios. Padre, ¿cómo podríamos diferenciar una de otra? Sí, hablamos de la revelación que tenemos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, que es interpretada por el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? ¿Mm? eh, es infalible, es totalmente infalible, establecida, ¿verdad? Y puede haber una palabra ya puntual, particular, en un acontecimiento de mi vida,
compartida, no sé, por un hermano, una hermana de mi comunidad, por un sacerdote, en un retiro espiritual. Padre, una vez nos contaste la experiencia de una de las niñas que hace parte del equipo en la unión Mm. con respecto a un nombre que recibió en oración. Sí, Cuéntanos. sí, para, digamos, mantener un poquito el límite del secreto, pero podemos decir que una de las servidoras recibió un nombre de una bebé para pedir por ella. Entonces se pone a pedir por una bebé, pronunciando su nombre a oración durante 9 meses. Es sorprendente para ella. Y es tan fuerte la revelación interior que ella lo toma como una responsabilidad, porque percibe que la bebé está en peligro de ser abortada. Y pronuncia el nombre de la bebé, ora por ella. Y qué sorpresa, cuando pasan 9 meses de orar por la bebé, aparece en un evento una mujer que dice, mira, es mi hija, yo la quise abortar, la quise matar, pero una fuerza de Dios me convenció y yo di a luz a ella y mírenla, mírenla, y pronuncia el nombre, sí, y se llama así. Wow. Y es una confirmación de una palabra, precisamente una palabra particular, personalizada en un acontecimiento de la vida. Claro, es lo que podríamos llamar dentro de los carismas una palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, exactamente. Sí, Dios sigue hablándonos. Y Dios nos habla de varias formas, de varias maneras. Nos habla a través de los acontecimientos, a través de las personas y a través de su palabra. Esta palabra viva y eficaz, ¿verdad? Que está en el marco de la palabra revelada, nunca sale de lo establecido. Ahora, es importante cuando hablamos de esa palabra particular, de esa revelación, tener en cuenta que no solamente Pablo dice discernir los espíritus, Mm. que ahí es donde realmente podríamos decir que el carisma profético se afina, ¿verdad? A través de la dirección espiritual, a través del crecimiento espiritual del profeta, de su comunión con el Señor y el discernimiento, sino que Pablo también va a decir, aspiren, ¿sí? En una traducción también del griego es como si hablaran también de ambicionen, como si o deseen fervientemente, con ardor en su corazón, el carisma de la profecía, hablando como que anhelen con todo su ser que Dios les hable. Entonces es importante tener en cuenta esto que por un lado tengo que colocar ese yo decir que Dios me habla en discernimiento, ¿verdad? Pero por otro lado no cerrarme a que eso pueda suceder, sino que Dios sigue hablando. Sí, exactamente. Y estar con la disposición de recibir los carismas. Porque en cualquier momento Dios nos puede sorprender. Incluso si hablamos de los carismas, pueden ser unos momentos de inspiración temporal por una necesidad de la persona, de la sociedad, de la iglesia, ¿sí? Pero yo quiero acercarme a Dios con todo el misterio que Él puede mostrarme y darme, así como con el padre Tardif, pasó con el tema del carisma de curación. Él negándose al inicio, pero luego medio abriendo su corazón a aceptar el carisma de curación, le permitió finalmente decir sí y ser un buen instrumento humilde, humilde sobre todo, discerniendo el carisma, porque lo que dices, Ronald, es cierto. Cuando aparece una palabra profética, una palabra de conocimiento, claro, yo tengo que mirar si la palabra cabe en la revelación universal de la iglesia, en su magisterio. Como criterio de Ese discernimiento, criterio, no claro. puede salirse del magisterio de la Sí, palabra. exacto. Y cuando Pablo menciona la profecía, es tan cuidadoso que dice, si alguien profetiza, que haya dos o tres que juzguen la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la palabra revelada con el magisterio ya establecido. La palabra profética surge de pronto en un acontecimiento extraño, difícil, de una necesidad de la persona. Entonces, para no caer en un subjetivismo o emocionalismo, hay que pasarla por el filtro del discernimiento. Pero algo que me parece muy importante, no tengamos miedo. Si ya pasó por el filtro y ya se confirmó que sí es Dios mismo que habla, hablémoslo. Claro, porque Porque sí, sí,
Ahí se habla de la madurez del discípulo, ahí se habla de la madurez del profeta, por decirlo en estos Así es, términos, ¿no? así es. Que ha crecido en esa voz de Dios y ha pasado el suficiente tiempo de discernimiento para poder decir, Dios me habla, está confirmado que es así, y porque claro, van a haber revelaciones que van a ser incómodas y vienen de Dios, Claro. igual. Y la palabra mía, la palabra humana o la disposición de escuchar desata el poder de Dios, desata la respuesta de Dios. Entonces, si yo me quedo callado, Dios no me habla. Un ejemplo muy claro durante la tormenta. Bendiciones para todos en este día. Somos tu comunidad Sembradores de Fe y queremos invitarte a nuestra gran asamblea todos los miércoles a las 6:30 p.m. acá en la ciudad de Barranquilla, en Conbarranquilla, sede Country. E invitarte a nuestro gran encuentro virtual en nuestro canal de YouTube todos los viernes a las 4 a.m. Nuestro gran ayuno. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y recuerda que Dios quiere encenderte. Es Pedro que se arriesga y dice, si eres tú, háblame. Háblame, confírmale, Señor. Y claro, Jesús le dice, venga. Lo mismo ocurre cuando abrimos la boca, le permitimos que Dios actúe. Un ejemplo bíblico de los Hechos de los Apóstoles, Pedro que predica en la casa de Cornelio. Si Pedro no predica, el Espíritu Santo no desciende. Excelente, Padre, qué bien, qué bonito es saber eso, que si nos abrimos nuestra boca y mencionamos, expresamos el mensaje, es posible que entonces el Espíritu no se mueva. Ujú, así es, así es. Lo ocurre cuando yo como catecúmeno estoy preparando para recibir el bautismo y hago la renuncia y la profesión de fe. Si no hago la renuncia y la profesión de fe con mis labios, en voz alta, no paso a ser bautizado. Es decir, no recibo la gracia. Poderoso. Lo mismo, si yo siendo sacerdote no pronuncio la fórmula bautismal en voz alta o la fórmula de la consagración, no hay sacramento. Y sucede con la palabra de conocimiento cuando Dios puede mostrar que se está sanando un enfermo. Por ejemplo, Es increíble ver los testimonios que escuchamos que después que se suelta la palabra de conocimiento, la gente empieza a sentir el fuego sanador en el cuerpo, pero no lo sintieron antes de la palabra en muchos momentos. claro. Ahora, va a hablar de que la palabra va a hablar allá en Hebreos 11, que la fe viene por el oír. No, allá en Hebreos 11 lo que nos va a decir es que sin fe es imposible agradarle a Dios, en el versículo 6. Pero también la palabra va a decir que sin fe, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso nosotros en la iglesia, desde un cierto tiempo, estamos subrayando la importancia de la palabra de Dios. Porque muchas personas, y no es nada malo que tengan su religiosidad popular como un gancho, pero luego tienen que trascender a escuchar la palabra de Dios. Porque no es lo mismo yo tener aquí una novena de un santo o a un santo que tener la palabra de Dios. La palabra está por encima. Entonces, si yo quiero crecer en mi fe, necesito la palabra del Señor. La palabra que me alimenta, porque el hombre vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Exacto, no solamente del pan vivirá el hombre. Amén. Padre, cuando en el Antiguo Testamento vemos a este hombre que el Señor se dirige, le dice, medita en mi palabra día y noche. Cuando hablamos de la palabra meditar, ¿verdad? Porque tenemos la palabra diaria, la leemos y muchas veces escuchamos la interpretación bíblica o teológica que hace un sacerdote o alguien que está detrás de la lectura del texto. Pero la pregunta es si eso siempre es meditar la palabra. Es como está a veces en la adoración eucarística dirigida por un sacerdote. El hecho de estar frente al Santísimo y escuchar la oración del otro no significa que yo esté orando. Lo mismo, yo puedo escuchar la meditación de la palabra, la explicación de la palabra y no hacer la meditación. Pero estar Y meditando. no estar meditándola, exactamente. Y eso es muy sutil. Y yo puedo vivir años así, décadas, pensando que estoy haciendo lo mejor, que tengo el contacto con la palabra. Pero la palabra tiene que caer en la tierra fértil. Y la tierra fértil es una tierra arada, la tierra abierta, ¿sí? Y el corazón tiene que abrirse porque yo puedo llegar a un cierto nivel con la palabra y no permitirle Entrar. entrar.
Ujú, así es. Ahora, la palabra meditar, padre, para los judíos es rumiar, que es Mm, darle vuelta. mm, Y aquello de que Jesús dice que Él es el pastor y nosotros las ovejas, y las ovejas cogen el pasto y le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta con el objetivo de que pase de la mente al corazón. O sea, es posible que muchos podamos sabernos textos bíblicos enteros y profundidades teológicas de memoria, y no quiere decir que esa palabra ha sido encarnada en nosotros. así es. Así es. Por eso me parece que lo que hacemos en la liturgia, en la misa, con las tres cruces antes de escuchar el Evangelio, es una profesión de fe y es una expresión de un deseo que yo quiero meditar en la palabra en mi mente. Quiero proclamarla con mis labios, pero también quiero recibirla en mi corazón, en lo más íntimo, lo más profundo. Entonces, llevar esta experiencia a una meditación de la palabra todos los días, en la mañana, por ejemplo. Tener un tiempo para poder pasar la palabra por todas las dimensiones de mi vida. ¿Qué quieres que haga, no? Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Dímelo, porque no me puedo quedar solamente en la meditación pasiva. Yo necesito pasar la palabra a la acción, tomar una decisión. Es un descubrimiento porque el Señor me da la palabra como una antorcha para mis pies, ¿sí? Como una lámpara para mi caminar. O como dice Hebreos 4, una espada de filo, ¿no? Que hace una cirugía en mi corazón, en mi alma, en mi interior y me juzga y me dice lo que está Para pasando. que entendamos que la palabra transforma, Transforma. Es la palabra creativa. Dios crea el mundo por su palabra. porque mis palabras son espíritu Y y vida. vida. Exactamente, qué poderoso, qué poderoso. Y esto es importante para que entendamos por qué tenemos que leer la palabra, meditar la palabra. No es lo mismo leer a Sócrates, No, no, no. a Platón, ni a Aristóteles, compa, ni a Sigmund Freud. Ah. Y algo que me parece importante, a veces la gente dice, es que yo no entiendo, es muy difícil, parece en polaco, parece en chino. No, detrás de la palabra viene la voz de Dios. Entonces, yo puede ser que sea un bebé en la fe y me habla mi papá. No lo entiendo, pero escucho su voz y esta voz me consuela, esta voz me fortalece. Él me confirma que está conmigo. Y padre, es excelente. Y la gente dice, yo quiero que Dios me hable. Y yo no entiendo que la primera herramienta y medio que Dios va a utilizar para hablarte es su palabra. Así es. Su palabra. Yo quiero que Dios me hable. Vamos a pasar tiempo con su palabra, vamos a leerla, vamos a meditarla. Y San Ignacio en sus ejercicios es increíble cómo coge textos bíblicos. Dios le revela que por ser palabra, vida y espíritu, quiere decir que está en una dimensión Ujú. espiritual, y cómo a través de la meditación entramos a esa dimensión y podemos adoptar sin darnos cuenta. Dios nos termina colocando en algún personaje bíblico, adoptando, por ejemplo, si Dios, que conoce mi historia, sabe que necesito perdonarme a mí mismo, y yo coloco, y en algún momento dado me coloco a meditar ese momento de María Magdalena cuando va a ser apedreada, en el momento de la meditación, increíblemente entro a esa dimensión espiritual bíblica y me termino sintiendo a María Magdalena. Dios me perdona, entiendo que debo perdonarme a mí mismo y termino saliendo de ahí sanado. Y es lo que indica San Ignacio. Entrar en la meditación, es decir, ponerme en el lugar de los hechos, con mis sentidos internos, con mi imaginación, con mi mente, con mi corazón, es decir, involucrarme totalmente, porque esto encontrarme con el amor de Dios. Y es para lo que los hebreos significaba meditar, involucrar mis sentidos, ¿Sí? Toda recrear mi la vida. palabra con mis sentidos. Toda mi vida, porque es un encuentro con Dios que el que me habla. Y yo no puedo tratar el texto bíblico solamente desde la razón. No, yo tengo que ponerme en el lugar de los hechos si medito, por ejemplo, los evangelios. Sentir el miedo de los apóstoles y escuchar la acusación de ellos cuando dicen, no te importa que moramos. Y preguntarle, ¿en qué momento yo estoy echando la culpa a Dios, acusando a Dios? ¿Sí? ¿En qué momento tengo miedo? Y padre, y ahora este tema de meditar la palabra de Dios para lograr en mí ese crecimiento, esa sanidad, ese sacar afuera los miedos, la depresión, estos pensamientos irracionales, disfuncionales. La palabra de Dios me ilumina cuando echo raíces en ella,
cuando voy y bogo mar adentro a través de ella, pero estamos hablando entonces que yo voluntariamente estoy buscando que Dios me hable y que Dios me toque y que Dios me sane. Esto es de manera voluntaria. Ahora, digo esto porque también Dios ahora me puede hablar, Él de manera independiente y de manera voluntaria, me puede hablar en una homilía. Yo estuve ahí, me expuse a la palabra y Dios me habló a través de una palabra, a través de un texto. Pero estoy trayendo a colación exactamente este momento, es por aquello de aquello de decretar y confesar. Entonces, la Biblia tiene promesas. A mí Dios no me ha revelado directamente en ningún sueño ni a través de una oración, pero yo a través de la fe en un texto bíblico, en una promesa, puedo comenzar a creer que mi casa y yo le serviremos al Señor, por ejemplo. Y lo digo para aquellas madres o padres que tienen una realidad donde sus hijos no caminan en el Señor y hasta un hijo perdido en las drogas. Por ejemplo, esa madre puede tomar a través de la fe en la palabra la iniciativa Ujú. y la meditación del texto de creer que su hijo en algún momento entrará. Y puede profesar con firmeza la promesa de Dios, que es para ella, para la familia, y hacerlo de manera muy, muy segura, por decirlo así, desde la fe. Yo creo porque me lo dice el Señor, y por eso confieso mi fe en la palabra que el Señor me está regalando. Ahora, mire la gran diferencia que es de una palabra que se me está revelando a mí y una palabra en la que yo he decidido creer. Ujú. Claro, y por eso el tema de la manifestación de la palabra de manera carismática, a través de los carismas, requiere una comunidad, porque yo no puedo discernir a solas. Entonces, yo Exacto. tengo que estar vinculado con una comunidad, porque en el discernimiento también es importante todo lo que yo sé de la persona a la cual el Señor le está dirigiendo la palabra. Claro. O Padre, sea, y esto no sí que es tan importante porque, padre, resulta que, es que yo puedo yo, no, ni diagnosticar un cáncer. Y resulta que Dios me puede revelar a mí o le puede revelar a un instrumento a través de una revelación que yo acabo de ser sanada. En ese momento yo voy y me hago el examen médico y yo estoy sanado. Pero resulta que yo decido tomar la decisión de creer que yo fui sanado. Por sus heridas yo he sido curado. Ujú, Y resulta que los síntomas del cuerpo siguen caminando y resulta que la persona se murió. así es. Entonces podríamos decir que fue por falta de fe. Sería lo más fácil. Sería lo más Lo fácil. más fácil. Eso podría ser lo más fácil. Lo que tendríamos que preguntarnos realmente en ese momento es si eso simplemente representaba el hecho de que yo tenía que decidir creerlo, o realmente era una convicción que venía del Espíritu en un momento de intimidad con Dios. A veces piensa que la palabra por sí sola actúa en mí. Exacto. Entonces no es Es cierto, así. porque si Pedro, al recibir la palabra ven, no cree, no camina sobre las aguas. Siempre vamos a hablar de la relación entre nosotros y Dios desde la perspectiva de la confianza. Dios me habla, así como Dios habló a Abraham, pero él toma la palabra con fe y actúa. Sí, y esta fe es una respuesta a la palabra, porque yo pienso que hay un pensamiento eh, de un mecanismo eh, o automatismo en la vida, así como pasaba con los brujos, ¿no? Que la gente va, que el brujo haga una fórmula, diga una fórmula mágica y se den las cosas por sí solas. Y a veces este pensamiento lo transmitimos a nuestra fe cristiana católica y pensamos que Dios va a hablar y Él va a actuar y todo depende de sin nosotros involucrarnos desde la fe y la confianza después de haber escuchado una palabra. Yo necesito responder. Eso no se hace automáticamente. Exacto. Y por eso es que una moción, como dirían los santos, podría venir de manera directa en un momento dado en una oración y una persona sanase. Listo, por su fruto, no hay fruto. Ujú. Pero yo puedo tener una moción en ese momento y ahí es donde yo siempre debo tener la humildad de entender que tengo que discernir. Y eso me lo permite mi relación con Dios. Mi relación con Dios, porque es que tenemos que entender que finalmente nosotros vamos a morir.
vamos a morir. Y entonces, no, yo por fe no voy a morir. Entonces, ¿sí? Y de algo vamos a morir. Es El más, padre Emiliano Tardí se murió. sí. Entonces, Juan el Bautista está confundido. Algunos teólogos dicen, díganle si era el que ha de venir. Y algunos teólogos se atreven a decir que es porque no lo fue a sacar de la cárcel. Mm. Sí, son exactamente, son cuestiones que nos acompañan. Son específicas. Sí, Son específicas. Por eso es importante, siempre debe predominar mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. un ejemplo que yo creo que concuerda con lo que estamos hablando hoy. Jesucristo llega a la sinagoga de Nazaret y se manifiesta como Mesías. Se manifiesta como Mesías. Y cita Isaías 61, que es una propuesta a sus compatriotas. El Espíritu Santo está sobre mí, que he sido enviado para sanar, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. Entonces yo tengo una oferta para ustedes, pero esta oferta no se da por sí sola. Jesús esperaba una fe. Y dice la palabra que él no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos. Y lo mismo ocurría con los fariseos, que ellos iban detrás de Jesús, pero sin fe, cuestionando la palabra y pidiendo otro milagro más. Entonces puede ser que nosotros hemos escuchado muchas palabras de nuestro Dios Todopoderoso, muchas indicaciones, pero no siempre hemos puesto la fe en la palabra de Dios. O no hemos tenido una oportunidad de discernir. ¿Por qué? Por nuestra forma de pensar, porque algunos cuestionamos o negamos los carismas, o porque no participamos en la comunidad. Entonces, por ejemplo, llega el momento cuando Dios me quiere hablar y yo me ausento de un encuentro donde Dios me había invitado tan claramente. Increíble. Entonces, a veces nosotros decimos, es cierto que Dios me habla en tantos momentos, pero también es cierto que yo me ausento. Es que yo tengo un par de bueyes, perdóname Señor, no voy a ir hoy, o compré un campo, lo que escuchamos en el Evangelio. Y esas oportunidades, a veces, para Dios es un momento para actuar en mi vida, pero si yo no estoy con toda mi disposición, con mi confianza, con mi respuesta, claro, Claro. Dios me actúa. Amén. Amén, Padre. Esto es tremendo porque puede haber ese hilo pequeño, delgado, ese hilo delgado entre el hecho de que simplemente pues yo no tuve fe. Porque yo no es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios. Y está Lázaro, y no te he dicho que si crees verás la gloria de... Y están en la barca, y hombres de poca fe. Y siento que muchas veces el concepto de fe históricamente ha sido en algunos momentos mal interpretados o mal interpretados por algunas personas, porque es como la exigencia de que en mi mente no debe haber una duda y de que Dios tiene una salida. María en las bodas de Caná nos da el gran ejemplo. Ella no sabe cómo iba a suceder, pero algo iba a suceder. Y la pregunta es, ¿y si Jesús no convierte el agua en vino, pero hace otra cosa? Buscó y solucionó. Ese es Dios. Y también yo pienso que lo que hoy vemos en tantas personas es la inmediatez que tenemos en el corazón, que todo se dé de una, fácil. La fe hace que las cosas sean posibles, no fáciles. Entonces, a veces esa fe tiene que tener tiempo, pasar por una prueba, por ejemplo, la fe de la cananea. Jesús no le regala de una vez lo que pide. Le pone una prueba, y una prueba verbal, porque le dice, no se puede dar el palo a los ferros. Podríamos decir la uvilla. Pero ya venía con su fe. Pero ya venía con su fe. La quiere probar, la quiere preparar, la quiere fortalecer para algo grande. Y ese tiempo de preparación puede ser un mes, 2 meses, un año, 10 años, no sabemos. Padre Job. Job no se mantiene con la lepra por falta de fe. Pero logra un milagro, Superar la etapa. sí, Supera. por una fe perseverante, una virtud de fe. Exacto. No solamente un acto de fe, son dos cosas diferentes. Una virtud de fe que es una fuerza que Dios me regala para poder estar preparado a recibir una bendición.
Padre, quiero darte gracias. Esta temática tiene mucha tela por cortar. Aquí podríamos hacer todo un seminario, un congreso, Una semana. una semana, pero creo que podríamos tocar una segunda parte con relación a esta temática para tener más luces de parte del Espíritu Santo. Y quiero darte gracias por habernos acompañado en este podcast. Y queremos darle gracias a todos los que nos escuchan. Padre, regálanos una bendición. Vamos a entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pasado al Señor, que Él nos hable, para que siempre tengamos el corazón dispuesto, lleno de confianza para beneficiarnos de tantas manifestaciones de Dios. Padre Santo y misericordioso, acompáñanos con la gracia del Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que en nosotros siempre haya una respuesta directa a tu palabra. Escuchando tu voz, te queremos obedecer y caminar detrás de ti. Bendícenos y acompaña, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Este ha sido tu podcast encendido de tu comunidad Sembradores de Fe. Bendiciones.